Ya estamos en el aire. Ay, qué bueno, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Nuevamente estamos aquí, Ana y yo, para compartir otro poquito más de la integración o de la fusión de este inicio en astropsiconumerología. Y bueno, como vimos en el video pasado, estábamos hablando un poquito de la cuestión energética, ¿verdad? De este 2024. Y obviamente esto es, creo que muy importante porque pudimos observar, Ana y yo, justamente que este momento con estos ejes nodales en Aries Libra, pues para todos, ¿verdad? Están viniendo a mover relaciones. Y este tema, pues yo creo que para todos es complicado y de alguna manera es, creo que muy importante en este momento. Vamos a dar inicio con lo que es Quirón, porque justamente Quirón nos viene a hablar de esta herida, de esta vulnerabilidad, de este rechazo, de este abandono. Y bueno, pues para dar esta estructura, queremos compartir con ustedes cómo se vive, ¿verdad? En nosotros, qué pasa, qué no pasa. Y no importa que tú no tengas tu Quirón en Aries, ¿eh? Eso no te exime de que por ahí esté pasando Quirón, esté llegando a un área de tu vida y esté moviéndote cosas importantes. Así es que, pues bueno, sin más preámbulo, aquí Ana nos va a compartir qué es la energía de Quirón para que empecemos a observar justamente cómo nos va afectando. Muy bien, Vivi. Hola, cariño, buenas noches, buenas tardes en México. Bueno, yo lo primero quería, fíjate, voy a hacer un pequeñito, quería dar las gracias a todas aquellas personas que nos están escuchando, que están dedicando su tiempo para estar con nosotras en los vídeos que estamos haciendo. Nosotros los hacemos con mucha ilusión y como dice Vivi, hoy vamos a afrontar un tema un poquito escabroso, diría yo, porque Quirón es esa herida que todos pues traemos desde el nacimiento. Voy a poner, ya, un segundito, a ver. Quirón es esa herida que todos traemos del nacimiento. Entonces vamos a ver cómo nos hace sentir y cómo nos hace actuar esa herida, ¿no? Es lo que nosotras os vamos a contar hoy aquí, para que así podáis vosotras desde el entender esa herida que traéis, cómo podéis abordarla, ¿vale? Yo os voy a contar un poquito el Quirón a mi manera, por así decirlo, un poco con la cohesión entre muchas herramientas, la psiconumerología, la astrología y otras muchas herramientas que a lo largo de mi camino pues han estado en mi vida, y esto me ha hecho quizás comprender un poquito de esta manera como os voy a contar el Quirón, ¿vale? Para mí, y bueno, para la astrología también, eso no es solo para mí, el Quirón representa una herida abierta y la capacidad que tiene el ser humano para poder curar y sanar esa herida. Eso sí, una vez que el ser humano es capaz de reconocer esa herida y la acepta, una vez que la reconoce, la integra y la acepta. Que eso es lo que nosotras venimos a hacer aquí. Contaros un poquito cuál es esa herida en vosotros para que así podáis integrarla y aceptarla. Y de esa manera sanarla, ¿vale? Se dice que Quirón se le denomina, que es la herida que te lleva a la maestría y que despierta un don en las personas. Y realmente yo he comprobado que esto puede llegar a ser así. Porque cuando tú reconoces a tu herida, que es el primer paso quizá está en el reconocimiento. Una vez que tú reconoces tu herida, lo que haces es buscar recursos y herramientas para poder entenderla, que es lo que nosotros vamos a empezar brindándolos aquí. Primero tienes que entenderla y luego una vez que la entiendes, pasas a integrarla y una vez que la integras, pasas a sanarla. Y una vez que la has sanado, pues se ha quedado en ti una maestría. Y al mismo tiempo ha despertado un don para que puedas acompañar a otras personas a reconocerla, a integrarla y a sanarla. Por eso para mí, Quirón, tratándose de un asteroide, que no se trata ni siquiera de un planeta, es un asteroide que tiempo un poco más adelante se le denominó cometa, se le ha denominado cometa. Y aún no siendo un planeta, yo, desde mi punto de vista,
tiene un peso muy grande en nuestra carta natal, porque dependiendo de esa herida, vamos a vivir y vamos a actuar de una manera en esta existencia en la que estamos. Entonces, como digo, nada mejor que poder conocerla y reconocerla, lo primero de todo. Y así, cada vez que conectemos con ella y conectemos con ese dolor, seamos capaces de encontrar el recurso y la herramienta para transitarlo. De hecho, mira si es importante, Quirón, que es transgeneracional, que viene de generación en generación. O sea, siendo, como digo, un asteroide, al final nos hace que nuestra carta esté regida, o todas las actuaciones que como seres humanos tenemos o funciones que realizamos estén regidos en base a esta herida que traemos ahí impregnada. Simplemente lo voy a poner, yo lo voy a llevar mucho a lo cotidiano, al día a día. Simplemente con el hecho de nacer, cuando nosotros nos cortan el cordón umbilical, en nuestro cerebro se queda una impronta de separación. Que esa impronta nos hace conectar con esa herida de separación, porque cuando nos cortan el cordón es como que nos separan de donde estábamos, de nuestro nido, que estábamos tan a gustito ahí en el vientre de nuestra mamá, y de repente nos cortan el cordón umbilical y llegamos aquí. ¿Y qué se siente, qué impronta se queda en nuestro cerebro? La separación. Y esa herida la traemos todos los humanos. Mira si es importante conocer tu quirón, dónde está tu quirón, dónde se encuentra tu quirón, en qué signo y en qué casa, para que tú puedas abordarlo. A ver, voy a llevar esto a poner ejemplos cotidianos. Mira, como ha dicho Vivi, estamos justo ahora mismo en un eje, los nodos se encuentran en un eje, que es el eje de las relaciones, Aries, Libra, y que están siendo los eclipses en esos ejes, que precisamente esos eclipses vienen a darnos esa luz para que veamos. Incluso estamos con el retorno de Quirón justo en Aries también, que esos eclipses lo están tocando. Para las personas que en este caso Vivi, tanto Vivi como yo, tenemos a ese Quirón ahí en Aries, está siendo el retorno, el único retorno que tenemos a lo largo de nuestra vida, porque Quirón no pasa, no retorna nada más que una vez, porque es lento y tarda muchísimo en dar la vuelta al zodiaco, y hasta los 50 años no hace un retorno. Y es cuando ahí, y justo con los eclipses que está viendo, es cuando se está despertando la sabiduría interna de la persona, porque es como la maestría que os he comentado al principio. Entonces, por eso para mí es tan importante abordar todo esto, para poder llegar a aceptar lo que nos trae. Porque hemos podido vivir una vida en la que nos hayamos encontrado, pues como este ejemplo que voy a poner ahora mismo, que hemos estado en pareja y de repente esa pareja, por circunstancias, por lo que haya ocurrido, se ha roto. Y cuando se rompe una pareja, ¿qué se nos despierta al humano? Dolor. Se nos despierta un dolor. ¿Y sabes lo que está haciendo ese dolor? Que vuelvas a esa impronta que hay en tu cerebro, de esa herida, está abriendo esa herida de separación para que tú la cuides y la sanes. Otro ejemplo cotidiano es cuando fallece un familiar, un ser querido. Cuando fallece un ser querido, tenemos que hacer una etapa de duelo, igual que cuando termina, o sea, cuando hay una separación en una relación de pareja. Al final, el humano hace lo que es unas diferentes etapas de un duelo, para en todas esas etapas ir adquiriendo esos recursos y esas herramientas para poder sanar esa herida que está sangrando, para hacer que esa herida deje de sangrar, cicatrice, que luego se podrá abrir otra y habrá que sanar otra y la vida nos presentará otra, pero al menos si conoces la que te trae este quirón en tu carta natal, pues ya es un paso que has andado. Y como digo, cuando fallece un ser querido, se nos desgarra algo dentro, se nos abre un dolor, y ese dolor es esa impronta que hay de separación, porque se produce lo que ve el ojo humano, es que se produce una separación, que ese ser querido que tú tanto amas ya no está, y entonces lo vive el ser humano como una separación y provoca ese dolor. Yo todo esto lo equiparo al final a cuando tú te haces una herida en tu cuerpo físico, da igual en el lugar del cuerpo que te la hagas, en la mano, en el pie, en la espalda, da igual.
tú esa herida, cuando esa herida te la haces, duele. Y entonces, como duele, tú te encargas de curarla, de cuidarla para que no se infecte, para que cierre bien, para que cicatrice bien. Pues esto es exactamente lo mismo. La vida nos presenta circunstancias, escenarios y situaciones para que esa herida que está impregnada en un lugar de tu cerebro tan profundo se despierte y tú llegues a reconocerla, lo primero, a encontrar recursos para integrarla y a sanarla, para que tenga una cicatriz desde dentro hacia afuera. Porque las cicatrices que cicatrizan, porque a veces el humano, como no queremos sentir, le damos la espalda al sentir y lo que hacemos es poner como un parche. Entonces, si tú te pusieras un parche mal puesto en una herida, en un dedo, esa herida se infectaría, ¿verdad? Y al final te costaría el doble sanarla. Entonces, es más fácil que nos conectemos con ese sentir y de una vez la reconozcamos, la integremos y la sanemos. Entonces ahora Vivi nos va a decir cómo podemos llegar a ver a través de una aplicación donde cada uno tiene su quirón, para que cada uno con su fecha de nacimiento, su hora de nacimiento y su lugar de nacimiento pueda llegar a encontrar dónde tiene su quirón, por lo menos saber en qué signo y en qué casa lo tiene, porque nosotros vamos a hablar de los signos y de las casas donde está ese quirón. Y ya por lo menos yo os invito a que lo miréis primero y después nos escuchéis la explicación, porque si no, quizá os va a servir de poco. Entonces, Vivi nos lo explica, lo va a hacer con un ejemplo del día que nació este proyecto que nosotras tenemos tanta ilusión y que estamos construyendo, y lo va a hacer con ese día y en un lugar del mundo, da igual, pero vosotros lo tenéis que hacer con vuestra fecha de nacimiento, vuestra hora de nacimiento, que si no la tenéis, pues bueno, que sea aproximada lo más aproximada posible, y el lugar donde nacisteis, ¿vale? Venga, Vivi, ¿nos lo cuentas? Nada más me dejas compartir pantalla. Sí, 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 sí. Ay, pero no te he dado el permiso. No, Oh. es que hay que quitar para poder. Ay, Dios mío, que no le he dado permiso. Lo siento, Sí, lo siento. eso es un poquito Vivi, retrasada. no te quiero dar permiso, hija Se me mía. atrasó esto. Bueno, miren, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver. Yo entré aquí a la aplicación gratuita de astro.com. Ana también me sugirió la de carta-natal.es, que también es otra, digamos, forma gratuita de poder hacer una carta. Como bien lo decíamos, podemos aquí poner inicio, proyecto. Y aquí, bueno, podemos poner cualquier cosa. Bueno, no es tanto como un sexo, pero vamos a poner femenino porque somos las dos. La fecha en la que fue es el 15 de abril, cuando iniciamos el año 2024. Aquí la hora, bueno, dependerá a ustedes del momento en que nazcan, ¿verdad? La hora y aquí los minutos. Esto es importante porque a partir de esto pueden hacer su propia carta, o sea, personalizada, ¿verdad? Yo le voy a poner México, que es donde estoy, y aquí Ciudad de México. Ay, no quiere. Ciudad de México. Está. ¿Sí? Le doy continue. Y como ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, les va a decir web, bueno, el estilo por default, escojan el web, tiene muchos, pero este es el más adecuado, digamos, para que lo puedan ver. Aquí ustedes, obviamente, bueno, van a ver esto, pero aquí ustedes van a elegir qué otros, digamos, ya sea los nodos, o posteriormente, bueno, otras cosas que se pueden manejar, pero los aspectos sí es importante que le pongan aquí Quirón, ¿verdad? Para que aparezca en su carta justamente Quirón, que es lo que queremos observar. Y aquí estamos viendo justamente como una carta que tiene los 12 espacios se va a
anda, que no se quiere quitar. Bueno, se va a hacer esta división y justamente Quirón va a ser esta llavecita que se encuentra en Aries, justamente, como ustedes lo pueden ver, y va a ver justamente en qué área, en qué casa y en qué signo está. Que a nosotros pues sí nos corresponde justamente en Aries, ¿verdad? Porque fue este año. Y bueno, creo que De aquí ahí, de ahí que nosotras estemos en nuestro retorno de Quirón. Está sí, en Aries. y Este proyecto precisamente ha nacido justo en nuestro retorno de Quirón, tanto de Vivi como mío. Porque otra forma que podéis ver, que podéis saber dónde tenéis el Quirón, si no os manejáis muy bien con este tipo de herramienta, es, por, como hemos dicho, que es generacional, pues las personas nacidas del año 69 al 76 tienen Quirón en Aries. Las personas nacidas del año 76 al año 84 tienen Quirón en Tauro. Las personas nacidas del año 84 al año 88 tienen Quirón en Géminis. Las personas nacidas del año 88 al año 90 lo suelen tener en Cáncer. Las personas nacidas del año 91 al 93 en Leo y las personas nacidas de septiembre del año 93 a septiembre del año 95 lo tienen en Virgo. Os cuento hasta Virgo porque es lo que hoy nosotras vamos a contar. Os vamos a contar el Quirón en los signos que os he dicho, la generación, el año, por si alguien ha nacido en el 1970, va a tener Quirón en Aries. Si alguien ha nacido en el 1981, va a tener Quirón en Tauro, por ejemplo, por las etapas que yo os he dicho. Y así sucesivamente, ¿vale? Os cogéis las franjas de los años y ahí es muy sencillo, porque así, si queréis, escucháis dónde vosotros por año de nacimiento tenéis el Quirón. Quiero que tengáis en cuenta que podéis tener Quirón en Aries, pero que puede estar en diferentes casas. No tiene por qué ser, nosotros vamos a contar Quirón en Aries en la primera casa, pero tú puedes tener Quirón en Aries en la casa 5. Bueno, pues te escuchas lo que hemos dicho de casa 5 y te escucha Quirón en Aries. Y con eso puedes hacer un convenio para saber qué te dice a ti tu Quirón, ¿vale? Ahora, Vivi, cuéntanos tú un poquito, que yo quiero que me cuentes esa historia que tú te sabes de Quirón. bueno, bueno, miren, para no hacer así algo muy largo, sino como que irnos al punto realmente ya quité lo de compartir pantalla, ¿verdad? Para que nos esté viendo ahí esto. No para Bueno, compartir yo, cariño. Venga, sí. ok, para que puedas compartir exactamente. Miren, bueno, Quirón realmente es importante porque Quirón, como se los dije al inicio, cuando no lo tienes como un retorno, en este caso como nosotras, de todas formas en el área donde esté cayendo, en la casa donde se encuentre en este momento, va a venir a generar dudas en tu capacidad de poder salir adelante. Por eso es importante que tú observes en qué parte está tu Quirón. Otra de las cosas que es interesante de Quirón es que, como bien decía Ana, pues el retorno lo tenemos prácticamente de los 50, 52 años, que pues tardamos. ¿Por qué tardamos? Pues ya lo dijo también Ana, ¿no? De alguna manera la herida, el proceso y sobre todo el poder encontrar la madurez. Quirón en sí, como mito y como lo observo por la astrología, pues fue esa parte donde él fue un gran maestro, ¿sí? Porque fue maestro de muchos héroes griegos y que de alguna manera Quirón nos lleva a vivir ese viaje, esas búsquedas, esa aceptación, ¿verdad? De las cosas que nos dolieron, porque algo importante, por ejemplo, que tuvo él cuando él es concebido y nace, es rechazado por el papá, rechazado por la mamá, que son heridas que yo creo que cualquiera tenemos. Tiene la herida del abandono del papá, del abandono de la mamá. Tiene también esta parte de aceptación que no se le da y el empezar a descubrir el mundo por sí mismo. Claro, haya tenido un mentor o no mentor, que fuera Apolo o no fuera Apolo, independientemente de eso, él justamente
se dedicó a conocerse mejor, ¿no? Y no solo a eso, sino a poder enseñar a otras personas a sacarlo mejor. Precisamente por eso fue maestro de héroes, no fue curandero, no, fue maestro, porque sacó lo mejor de esos héroes, que es lo mismo que viene a hacer con nosotros. Creo que aquí lo importante de Quirón es esa parte de aprender a trascender. ¿Y cómo podemos trascender? Por eso se dice que es un asteroide que nos ayuda a la trascendencia, porque nos ayuda a romper ciclos que han sido eventos difíciles, que han sido muy significativos en nuestra vida, que pueden ser desgraciados, que pueden ser duelos, que pueden ser ausencias y todo eso, ¿verdad? Pero al final, Quirón acepta su herida, ¿verdad? Porque en una guerra que hay donde Hércules lo hiere, es tan grande el dolor que no lo soporta, ¿no? Llega a tratar de hacer esa curación y todo. ¿Qué sucede? Hasta que él se rinde y acepta que hay que dejar, en cierta manera, hay que estar dispuesto a morir para superar y trascender esto, es cuando realmente entonces podemos romper esos ciclos, ¿verdad, Ana? Muy perfecto, muy bien, Vivi, me encanta, porque es la única manera de poder, de verdad. Por eso vamos a intentar transmitiros lo que es en los signos que os he comentado, las fechas de nacimiento, transmitiros de qué manera vosotros podéis entender qué herida es la que tenéis o qué herida es la que se os presenta en situaciones en la vida para que podáis abordarla y podáis, por lo menos aunque el dolor no desaparece, porque el dolor es permanente, como yo digo, pero no duele lo mismo lo que se entiende que lo que no se entiende. Entonces, que podáis llegar a entenderlo para poder integrarlo y sanarlo. Vamos a empezar con Quirón en Aries, que equivale a lo mismo que decir quien tenga Quirón en casa 1. O sea, las personas que tengáis Quirón en Aries o que tengáis Quirón en casa 1, esto que os vamos a contar aquí, tenéis que ver si resuena con vosotros, aunque yo os voy a decir algo, como ha dicho Vivi, os va a resonar un poco todo, porque a lo largo de la vida vamos pasando por los diferentes quirones y los vamos viviendo. Pero Claro. sí que es verdad que nacemos con uno en una casa Sí. y en un signo. Entonces, bueno, pues simplemente os vamos a ir contando y vais cogiendo vosotros vuestra idea, a ver si es posible de que podáis hacerlo lo mejor Así, posible. así es, y habrá momentos en la vida que se puedan activar más o se pueda sentir más, justamente con la astrología, las cuadraturas, las oposiciones y incluso hasta en sextiles y trígonos, digo que eso ya es más, pero en sí, como bien dice Ana, la resonancia que se tiene que tener es esta, digo, Quirón, por ejemplo, en la casa 1, ¿con qué va a resonar? ¿Con qué va a ser lo que voy a sentir en esta parte que me siento abandonado, rechazado o herido? Bueno, en aquello que tiene que ver con mi identidad, con que no me siento reconocido, con que me siento en cierta manera abusado o me siento violentado, sobre todo dentro de la infancia, ¿no? Porque la primera casa es la casa del yo, entonces esta parte es importante para él, o que haya alguna situación también en su cuerpo, ¿no? También algo físico. Puede contactar mucho con esta inseguridad o este miedo, ¿no? A no ser, porque acuérdense que es esta parte, la primera casa del yo soy, ¿no? A no verse como es. Entonces, creo que aquí es esta parte de desarrollar este reconocimiento, ¿no? De no soy lo que fui, soy lo que soy y tampoco soy lo que seré. Entonces, creo que esta parte aquí de Quirón es exactamente contactar con esta parte de tu vida y reconocerlo. Aquí Quirón en Aries tiene un ciclo más o menos de 8 añitos. Entonces, pues, ¿cómo ves, Anita? Pesa, pesa. Sí, sí. Quirón, fíjate, nosotros las dos tenemos Quirón en Aries, no en la casa 1, pero bueno, que es lo que hemos comentado, pero tenemos Quirón en Aries. Pues mira, yo te estaba escuchando y digo, es que realmente las personas que tienen Quirón en Aries o en casa 1, quizás lo que les puede pasar un poco es que reprimen su yo, porque como todo va en el yo,
¿no? Pues su forma de actuar hacia afuera, porque esa herida está ahí, al provocarle esa herida, ese dolor, para que no se abra ese dolor, pues lo que hacen es reprimir su yo, no ser ellos. Entonces, son personas que apoyan muy bien las causas ajenas, o sea, al de enfrente le hacen que llegue hasta donde tenga que llegar, pero las suyas les cuesta defenderlas. Defienden muy bien causas que no son las suyas propias. Y esto es muy importante porque son indicaciones que te van dando que tú te puedas dar cuenta de, oh, pues a mí eso, yo defiendo muy bien a los demás, no me defiendo, pues a lo mejor es que esa herida está dormida ahí y hay que despertarla o te llega alguna situación para que la despiertes y para que empieces a trabajar sobre ella. Y yo con la psiconumerología, la vibración del número, precisamente de este número, te lleva un poco a que tú tomes la iniciativa, a que tú tomes las riendas de tu vida, no las riendas de la vida del otro, que en este caso, por reprimir tu yo, lo que haces es apoyar una causa ajena y defender una causa ajena, pero no defender la tuya, y lo que tienes es que defender la tuya. Llegar al punto de defender tu causa tú, de ser tú el líder de tu vida, de tomar tú la iniciativa, porque estas personas que puedan tener a Quirón en Aries o en casa 1 pueden tener miedo a tomar la iniciativa. Así es. Entonces, claro, entonces necesitan aceptarse, reconocerse. Reconocerse. Claro, porque piden el reconocimiento fuera y por eso defienden de esa forma tan loca cualquier causa. Pero no, defiéndete a ti, a tu persona, reconócete. Fíjate que eso que comentas, por astrología, increíble, pero se ve esta parte de, es más fácil que se vea, se proyecte más como lo que tú dices, o sea, hacerlo en lo otro, hacia afuera que hacia mí. Sí, Sí, sí. por eso también Es es un que eje. Es que normalmente proyectamos, somos energía al final, y normalmente lo proyectamos fuera. Entonces, porque como lo de dentro no está sanado, porque es normal, porque el ojo humano lo de dentro no lo ve, es lo que he explicado con la herida. La herida del cuerpo físico la ves con tus ojos humanos. La herida interna no la ves con tus ojos humanos. Por eso vivimos ciertas situaciones, para llegar a verlas, para llegar a reconocerlas. Y esto es lo que pasa, porque estas personas que tienen a Quirón en Aries, o que tienen en casa 1 o Quirón en Aries, estas personas normalmente las otras personas las ven con un magnetismo especial y con una fuerza especial y con un arrojo especial, pero ellos no lo ven. La herida no te permite ver las virtudes que tú puedes llegar a tener. Entonces, una vez que tú te das cuenta que tu herida está ahí, es reconocerte. Es no reprimir tu yo, sino ser tú. ¿Quién eres tú? Pregúntate, ¿quién soy yo? Y a partir de ahí, conectando con tu equilibrio mente, cuerpo y espíritu, ¿quién eres tú? Y a partir de ahí, comenzar a dar los pasos. Porque la energía numérica que trae precisamente es eso, una capacidad de mando, de liderazgo, de estar siempre en el yo, de inicio, de yo. Lo que pasa es que te puede llevar, si te vas a la energía más débil o a la sombra de esa energía, al egoísmo. Entonces eso hay que trabajarlo, pero hay que conocer los dos polos. Tienes que conocer cuándo estás en un polo y cuándo estás en otro. Y si tú trabajas en esta casa 1 o Quirón en Aries, es mucho el yo, y al final tienes que trabajar el yo, pues se te puede ir un poco y irte al egocentrismo, ¿no? Entonces hay que equilibrarlo y verlo todo desde el equilibrio. Pero realmente simplemente es el miedo, quedaros con el miedo a tomar la iniciativa. Esta herida te provoca un miedo a eso y a hacer cosas nuevas. Así es. Ahorita, si quieres poner las diapositivas porque no se ven. Y exacto. O sea, la polaridad, no. La polaridad nos lleva justamente también a la parte de victimizarse. Y creo que es bien importante darnos cuenta en eso, ¿no? Porque aquí, si nos polarizamos, podemos convertirnos en me las pagan. O sea, el que me le hace, me la paga. Entonces, Sí. bueno, para que puedan ver, ese es Quirón en Aries en la casa 1. Sí. Y bueno, pues Ana, si nos quieres hablar de la casa 2. Uy, voy con ella a ver. A ver a dónde llego. A ver, para aquellas personas que tengan Quirón en Tauro o Quirón en en casa 2, en causa, fíjate la causa. En Sí. casa 2,
aunque lo tengáis en otro signo, ¿vale? Quirón en Tauro o Quirón en casa 2. Aunque lo tengáis en otro signo, pues miráis luego lo que hemos dicho del otro signo, ¿vale? A ver, ¿qué os podría decir yo aquí? Madre mía, mira, yo me he ido con este Quirón en Tauro a la constelación de Tauro, que representa un toro. La constelación de Tauro es un toro. Y ese toro lo que simboliza es la fertilidad y la fortaleza. Entonces, las personas que tienen Quirón en Tauro o en casa 2 traen una herida con el tema de la fertilidad y de la fortaleza. Se sienten personas poco fértiles y se sienten personas que no son fuertes, que no tienen fuerza interior, que no son suficientes. Son personas que tienen una sensación de inestabilidad y de inseguridad. Ante esta falta que tienen estas personas de seguridad y de estabilidad, tienden a irse a ser materialistas o a ser personas con mucho apego, porque ante su inseguridad y su inestabilidad, pues tienden a eso. Suelen ser personas que son personas muy serviciales, muy cooperadoras, ¿vale? Pero esto también hay que ir al grano de ello, porque es por esa falta de seguridad que tienen que le hace sentir esa falta de seguridad, lo que hacen es servir a los demás. O sea, darles muchas cosas a los demás. Y llega un momento en el que el sentimiento que tienen más profundo es, yo lo doy todo y no recibo nada. Y simplemente esto, el llegar a esto, es para que la persona conecte con esa vulnerabilidad, para conectar con esa herida y se pregunten, ¿para qué sirvo? ¿Para qué yo soy tan servicial con las personas? ¿O para qué le entrego yo tanto a las personas? ¿O para qué yo le entrego tanto al otro? Igual, cuando se hacen esa pregunta, se dan cuenta que realmente lo que hacen es entregar para no conectar con esa herida de inseguridad y de inestabilidad y no sentir ese dolor, porque no se consideran valiosos. Las personas que tienen Quirón en Tauro o en casa 2 se considera que no son personas valiosas, que no son personas que tienen valor. Y fíjate que son personas que tienen los 5 sentidos muy bien desarrollados y que pueden escuchar perfectamente su cuerpo y todo lo de alrededor a través de sus sentidos, pero les cuesta tanto conectar con su cuerpo porque traen un trabajo muy grande con su cuerpo. No aceptan su cuerpo. Entonces les cuesta tanto conectar que no despiertan esos sentidos. Las capacidades que tienen estas personas es que administran muy bien los recursos del otro, pero no los suyos. Los suyos no los saben administrar, pero no lo saben administrar por el problema que traen con el valor de sí mismos, porque se cree que no valen para hacer eso. Consideran que sus capacidades no son espléndidas y tienen o sea, que sus capacidades no son buenas, espléndidas, buenas, y tienen muy tocada la autoestima. Son personas que se le van a poner situaciones y se le van a poner escenarios en la vida donde se le va a tocar mucho sobre su autoestima, para que la trabajen. Para lo primero, que acepten su cuerpo, para que se sirvan y se entreguen primero a ellos mismos antes de entregar a los demás, para que confíen en el valor que tienen y en las capacidades que tienen y para que esa autoestima esté en equilibrio. Una vez que ellos reconocen todo esto que yo he dicho, es cuando tú puedes adquirir la maestría, porque entonces adquirirás los recursos para llevar a cabo este trabajo. Y de ahí que luego tú, a personas que se encuentren en esa situación, se despierta en ti un don para que puedas acompañarlas. ¿Con qué cuentan estas personas? Pues cuentan porque son personas muy pacientes, son personas que en situaciones difíciles tienen mucho tesón, tienen mucha calma para poder llevarlo a cabo. Lo único, pues que claro, como todos, nos cuesta conectar con el dolor y les cuesta conectar con su herida como nos cuesta a todos.
Pero ahora ya, sabiéndote esto, pues en diferentes situaciones que te puedan ocurrir en tu vida, pues puedes ir asociando. Y puedes decir, ah, pues esto es debido a mi Quirón que me está diciendo, despierta, cúrame, sáname. Y tú vas y adquieres el recurso para sanarte primero a ti, porque primero hay que sanarse a uno. Y después podrás acompañar con esa maestría y con ese don, que fue lo que hizo Quirón, como nos ha contado Vivi, que primero tuvo que vivir él el camino y tuvo que aprender él y luego ser maestro de maestros. Pero primero tuvo él que andarlo. Te dejo, Vivi, que nos aportes lo que tú quieras y como tú quieras. Así es, pues bueno, realmente pues estas personas a veces pueden sentir duda o no sentir de repente que tienen la suficiencia en sus recursos, en sus bienes, o puede tener esta parte también en su escala de valor o de valoraciones, también en la cuestión de capacidad de formas de hacer su dinero. Muchas veces sienten que no concretan, como bien decía Ana, ¿no? O de repente tienen estos, cuando está Quirón ahí, estos pensamientos de nunca en la vida voy a poder, a veces, o de repente cuesta, ¿no? Como que no voy a generar esta meta, o no voy a lograr esta economía. Creo que aquí es importante también que ellos observen qué relación tienen al valor, a la valoración, al acumular, ¿sí? ¿Para qué están haciendo esta acumulación? Y bueno, pues más que nada, creo que aquí cómo conectan también lo material, ¿verdad? En cierta manera con lo emocional, porque pues no dejan de ser un eje. Y bueno, Sí. para ver la casa 3, que ya estaría Quirón en Géminis, ¿verdad? O en casa 3, O en casa 3. personas que tengan Quirón en Géminis o en casa 3. Así es. Creo que aquí Quirón nos viene a hablar mucho en la parte de las ideas, ¿sí? También nos viene a hablar mucho de estos procesos mentales. Aquí de repente podemos tener dualidades, ¿sí? Esta parte de separación muchas veces de las cosas, pues se puede entrar más en esa polaridad. Al momento de hacer este uso de racionamiento, también de repente pueden divagar, de repente pueden tener estos procesos como de lo que conocen es familiar, pero no más allá de. Entonces, creo que aquí la herida está mucho en la expresión, porque a final de cuentas esta parte de la casa 3 es esta comunicación, el cómo yo doy mis ideas, ¿verdad? Pueden sentir que no los escuchan. La casa 3 también vamos con la cuestión de los hermanos y de repente pueden sentir también que no hay ese equilibrio con los hermanos. Incluso, por ejemplo, personas que nacieron después, que tienen hermanos con alguna situación de enfermedad o con alguna herida, pueden tener este quirón. O sea, por ejemplo, si el hermano es mayor, ¿verdad? Ahí va a aparecer, por ejemplo, también este quirón. Algo que también es importante es que a veces pueden pensar que no se les permitió hablar, que no se les permitió expresar todo aquello que ellos querían cuando eran pequeñines, que fue difícil, ¿no? Esta parte, o incluso también a veces sentirse que no son inteligentes, que no son, pues sí, que no tienen esta suficiencia, ¿verdad? Pero realmente, como les digo, es parte con lo que conectamos y creo que alguna de las formas que les puede ayudar a trabajar este quirón es escribiendo, hablando. Muchas veces se puede reprimir mucho en la infancia esta expresión, este pensamiento, como bien les decía, pero aquí tenemos a varios escritores también que han podido desarrollar este quirón o trabajarlo a través de la novela, a través de la escritura, de la comunicación. Entonces, es importante que puedan ver esto y aquí Quirón estará durando 5 años aproximadamente. El detalle es que aquí Quirón, cuando les comentaba, ¿no? Las cuadraturas o las oposiciones o cuando regresa, digamos, la cuadratura menguante, llegan a tener edades muy pequeñitas, 9 años, 15, entonces es difícil a veces porque, pues porque no hay la madurez,
¿verdad? Que requerimos para poder hacer ese trabajo. Pero no se preocupen, o sea, van a seguir moviéndose Quirón y se va a seguir trabajando. Entonces, bueno. Pues Ana. mira, yo te podría aportar ahí, fíjate, efectivamente, como bien dices, son personas que admiran las ideas de otros, fíjate. Son personas que no valoran las suyas, pero valoran y admiran las de otros, ¿no? Porque tienen esa tendencia a idolatrar la inteligencia de otras personas, porque como ellos se sienten, como tú bien han dicho, que no se sienten inteligentes, pues idolatran a otros. Son personas que se sienten incomprendidas. El mayor miedo que tiene un Quirón en Géminis, creo yo, es el miedo a que no lo entiendan, a que cuando está expresando algo no ser entendido. Entonces, ellos no valoran su forma de pensar, valoran más la forma de pensar del otro y sin embargo lo que desprenden y las personas que están viendo a una persona con Quirón en Aries o en casa 3, la están viendo con esa destreza para expresar y con esa destreza y con ese magnetismo de esas buenas ideas. Pero ellos mismos, al tener esa idea, no se lo ven. Entonces lo que hacen es que lo ven en otro, pero realmente está en ellos, para que ellos puedan llegar a reconocer esa herida. Entonces, fíjate, tú decías, lo suyo es que se me venía el ejemplo aquí con ellos, con las personas que tengan Quirón en Géminis, en casa 3, hacer cursos de oratoria. Hacer cursos de oratoria, ahí es donde se van a... Escritura. Claro, o de oratoria, de hablar, cursos de hablar o escribir. La escritura es muy buena porque en la escritura van sacando todo eso que hay dentro de ellos. Y luego aprender a expresar con creatividad, de forma juguetona y simpática. Y entonces ahí se van soltando. Si lo hacen así de esa manera, igual ahí se pueden soltar un poco. Pero hay tal terror a no ser comprendidos que les Sí. cuesta mucho expresar cualquier cosa. Y diría también, dense permiso a experimentar la curiosidad, porque ahí es muy curioso. Entonces, dense esa oportunidad, no se repriman, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vámonos a la casa 4. Ay, madre mía, casa 4, Quirón, personas que tengáis Quirón en Cáncer o en casa 4. Madre mía, esto. Esto tiene tela que cortar, ¿eh? Fíjate, el mayor miedo de estas personas es ser madres. El mayor miedo que te genera esa herida, tener Quirón ahí, el mayor miedo es llegar a ser madre. Madres, quiero decir, son las mejores tías del mundo, pero madres no. Les da muchísimo miedo ser madres, porque es donde traen la mayor herida. Son personas muy empáticas y muy sensibles, pero muy empáticas y muy sensibles a las emociones del otro, porque las suyas propias no, porque les cuesta mucho llegar a sus sentimientos y a sus emociones. ¿Por qué les cuesta llegar? Porque cuando van dentro de su sentimiento y de su emoción duele y entonces tienen que aprender a abrirse y a recibir el apoyo emocional de todos. Porque a recibir ese apoyo emocional porque tienden a meterse y a encerrarse en su cangrejito, que es su refugio, para que así nadie le haga daño y para así no tener dolor. Porque el abrirse al final conecta con la vulnerabilidad, que eso es lo que nos pide la herida de Quirón, precisamente, que conectemos con la vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad nos produce dolor y entonces, ¿qué hace el humano? Como no queremos tener dolor, nos damos media vuelta. Y entonces otra vez nos viene otra situación para lo mismo. Su mecanismo con Quirón en Cáncer o en casa 4 es esconderse para no ser dañados. Traen un tema muy profundo con la pertenencia. Sienten que no pertenecen a ningún lugar, pero ni a su familia, ni a la casa que están, o sea, son los eternos viajeros. Están viajando todo el día a ver si encuentran así su lugar. Y llega el momento que por mucho que viajan y por mucho que buscan, no lo encuentran. En ellos hay un profundo sentimiento de desarraigo, de exilio, de abandono.
están en una búsqueda constante. O sea, son personas, todas estas personas que ves que son errantes, que van de un lado a otro, que en ningún lado se siente que pertenece, que incluso están en su familia y dicen, yo no pertenezco a esta familia. Además, es que hay gente que lo verbaliza. Lo dice, yo no pertenezco a esta familia. ¿De dónde ha salido esto? Y es porque realmente ese es el sentimiento más profundo que tiene. Y ese es el trabajo mayor que viene a hacer un Quirón en Cáncer o en Casa 4. Porque a lo mejor el trabajo está en darse cuenta de que el hogar está en el lugar donde habita su cuerpo, que es el alma. Una vez que estas personas son conscientes de que el lugar donde te habitas y donde perteneces es a tu alma y son capaces de conectar con eso, se acabó el estar errante, porque ya se han dado cuenta que su hogar y su seguridad está en el lugar donde habita su cuerpo, que es su alma. Y ahí es donde sienten un alivio estas personas. También es muy importante que estas personas aprendan a ser sus propias madres. Porque esta herida está porque tu madre o tu padre, una de las dos figuras que te cuidaba, no estaba. Entonces estas personas deben de aprender a nutrirse ellas, a protegerse ellas, a cuidarse ellas. Y esto es un camino muy escabroso, ¿eh? Esto no lo estoy diciendo así, sé que lo que estoy diciendo tiene mucho peso, pero lo estoy diciendo con todas las palabras para que lleguéis a conectar con lo que es un Quirón en Aries y el dolor tan profundo que puede llegar a provocar, puesto que no encuentras el que pertenezcas a ningún sitio. Te encuentras desubicado en todos los lugares y el único lugar donde estás ubicado es en el lugar, y vuelvo a repetir, donde habita tu cuerpo. Así es. Y ahí es, externamente, las personas te ven con mucha capacidad para ser madre, pero tú, precisamente, el mayor miedo que tienes es ese, a ser madre. Y la capacidad la tienes, pero has de aprender a ser tu propia madre. Bueno, en la manera en la que también yo comentaría este Quirón, si estuviera en Cáncer como tal, bueno, en la casa 4, sí me estaría hablando de esta sensación que las personas tienen de no tener hogar, ¿saben? De sentir esta separación con el hogar, con la familia, con mis raíces, incluso de no haber tenido esta protección, esta estabilidad emocional, o de alguna manera también sentir que no tenían poder en su casa. ¿A qué me refiero? Pues que su palabra no era escuchada, que no les daban pues sí, una atención, ¿verdad? También, por ejemplo, con este Quirón ahí, podría hablar de herencias de los padres, en el sentido no de que te den dinero, sino que alguno de los padres también puede tener alguna enfermedad, digámoslo así. Creo que aquí también esta parte es no sentirte haber sido maternado o nutrido por tu propia familia. Creo que aquí es difícil para ellos cuando se van del hogar, ¿verdad? Porque, como bien decía Ana, pues el hogar es una seguridad y pues salirse sienten ese abandono, hay esa simbiosis, pero digamos también, por ejemplo, si fuera la parte de Aries, pues es la falta justamente de reconocimiento que yo tengo en el hogar, que yo tengo con mi familia, que yo tengo con mis padres, ¿sí? Que yo no tuve ninguna, como decimos, voz y voto. Y creo que aquí pues es importante aprender a reconocer. Hay etapas, por ejemplo, que yo veo con Cáncer, que es la evolución que hace el signo como tal. Y una de ellas, por ejemplo, cuando es la ostra ustedes saben que para que haga esa perla hermosa y bella, pues tienen que estarle haciendo como un corte, ¿no? Un corte. Y de ese corte tan feo, bueno, pues nace esa belleza, ¿no? Y también el cangrejo, otra de las cosas que tiene como tal, es que cuando ya llega a un punto evolutivo, ¿sí? Que ya no necesita, por ejemplo, tener una casa. Ustedes se han dado cuenta que los cangrejos van cambiando de caparazones o van cambiando de casa. ¿Por qué? Porque les queda chica, simplemente. O sea, evolucionan, crecen. Entonces, esto es lo mismo. Tú, a lo largo de tu vida, vas a tener esta evolución, este crecimiento, y vas a
ir dándote cuenta que en cualquier lugar que tú te sientas, tú con esa seguridad, con ese cobijo, con esa contención, con tu propia estructura emocional, entonces tú vas a poder hacer la casa donde tú quieras. Claro. Y nos vamos a la casa 5. Sí, sí. Eso es en el momento en el que te conectas, que tu hogar real está donde habitas tu cuerpo. Sí, es que es así, Vivi, qué bonito, qué bonito. A ver, amor mío, Quirón en Leo, personas que tengan Quirón en Leo o en casa 5. Venga, Vivi, cuéntanos un poquito, mi amor. Ahí voy. Bueno, ok, en la casa 5, bueno, estamos hablando aquí de un Quirón que de alguna manera le cuesta trabajo encontrarse a sí mismo. Esta herida también tiene que ver, por ejemplo, con el orgullo, pues estamos hablando de Leo, ¿verdad? Estamos hablando del sol, justamente esta parte grande, fuerte, y creo que lo peor es aquí sentirse ignorado. Otra de las cosas es que justamente como aquí se trabaja mucho las creaciones, que tienen que ver incluso con hijos o con proyectos, para ellos es muy difícil a veces verse con estos hijos, estos proyectos perfectos, ¿no? De repente ellos pueden generar estos bloqueos. Aquí sí yo también veo más este Quirón como de repente el miedo a tener hijos, ¿verdad? Porque de alguna forma aquí este Quirón conecta con esta individualidad y de repente ustedes saben que generar hijos, pues ya no soy nada más yo, ¿no? Sino también es otro. Entonces, de repente es este miedo a esta vulnerabilidad en sus relaciones de amor. Digo, los hijos se aman, ¿verdad? Y estas relaciones son muy importantes también. Entonces, por eso de repente se siente ese miedo. Se siente también esa vulnerabilidad o ese miedo de repente de que yo no puedo crear tan bello y tan hermoso y hacer ese arte como lo hace fulanito, ¿no? Entonces, creo que aquí es bien importante lo que decía Ana desde el inicio. Yo he visto mucho que los ejes siempre se deben de trabajar y enfrente de Leo tenemos Acuario, ¿no? Entonces, yo sugeriría, por ejemplo, trabaja ese temor, ese miedo de tu creatividad a través del de enfrente, Acuario que me dice, yo sé, ¿no? Entonces, entrégate, date el permiso de ser tú mismo, date el permiso de crear tu historia, ¿sí? La casa 5 y Leo nos lleva a esta parte de explorar, de tomarse riesgos, de ser creativos, de tener esta parte artística. ¿Cuántos artistas de veras no tenemos ahí con esta casa? Y este Quirón también incluso nos lleva a trabajar esa resiliencia, ¿saben? Y muy curioso también, en algún momento cuando llegan a trascender todo esto, pueden llegar a ser grandes terapeutas infantiles. Así es que creo que es muy importante aquí permitirse encontrarse, sobre todo aquí Quirón nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos, a descubrir de verdad la individualidad que tenemos y también cómo es posible llegar a este proceso y de encontrarme a mí. También este Quirón nos puede llevar a veces al dramatismo, ¿no? De repente así de, ay, o de repente apasionarse demasiado por algo y de repente sentirse que no se llegó, ¿no? Entonces, digo, es para que vayan observando. Aquí este Quirón dura 2 años, como ven es un poquito, pero también tienen cuadraturas muy, muy chiquitos, 5 y a los 14 es la oposición, entonces son procesos fuertes, como lo ven, porque son de la infancia y en la juventud, pero como les digo, lo importante es a través de la vida, no es como que ya no se pueda, ¿verdad? Fíjate, fíjate, se estaba escuchando tan atentamente. Es que realmente aquí cogiendo un poquito la psiconumerología, la carga del número, ¿no? La vibración del número, fíjate que son personas con una capacidad tremenda para vivir el carpe diem, el vivir el ahora, el fluir el aquí y el ahora, o sea, el vivir el aquí y ahora y el fluir con la vida, como un río, van como un río para fluir con la vida. ¿Qué pasa? Que esa herida quizás no les permite eso, porque esa herida como que les hace tener miedo al ridículo y pierden esa espontaneidad que puede haber en ellos, ¿no? La propia espontaneidad de que son personas
que son vanguardistas, lo que tú has dicho, hay muchísimos artistas ahí porque son vanguardistas, son gente que trae cosas nuevas, cosas que no se conocen. Pero ¿qué pasa? Que como estas personas conectan con la herida y con esa parte de que no los acepten, ¿no? Entonces lo que hacen es que se lo callan, no dejan esa espontaneidad fluir y esa creatividad fluir, y hasta que no son capaces de reconocer eso, pues no pueden fluir en ese terreno. Y te estaba escuchando, es que te estaba escuchando tan esto que digo, sí es que es real, porque es que mira cómo se asocia esa numerología con la astrología, ¿no? En muchas cosas. Y bueno, lo que expresan, ellos sienten que lo que expresan no es bien recibido, porque realmente estamos hablando del león, y ellos quieren brillar y ser admirados. Y entonces la herida lo que les provoca es eso, que lo que expresan no es bien recibido, el miedo a hacer el ridículo, y entonces dicen, pues ya no lo expreso, y pierden, se genera un bloqueo en su creatividad y en su autoexpresión. Y eso es lo que tienen que un poco ahí estar. Y luego tienen una creencia que no se aceptan. O sea, ellos tienen una creencia que creen que para impresionar a los demás, o sea, que tienen que impresionar a los demás para que los acepten. Y esa creencia deberían de trabajarla, porque el primer eslabón es que tú te aceptes. Entonces, si ya tienes la creencia de base de que tú tienes que impresionar a las demás personas para que te acepten, pues entonces es que al final no vas a impresionar a nadie, porque te vas a ir para atrás por ese miedo al ridículo. Entonces tienen que trabajar mucho esa herida de rechazo, porque tienen un rechazo hacia ellos mismos. No se aceptan a ellos mismos con esa creencia. Pero bueno, esto era un aporte así un poquito más No, no te apures. De todas formas, siempre los procesos de individuación son difíciles. son muy difíciles. Sí, Y claro, como bien dices, es un eje de individualización y es muy complicado. Es perfecto que digas que cojan la energía de Acuario y que digan, yo sé, efectivamente. claro, sí. Y bueno, vámonos a la casa 6. Espérate que me he ido, ya. Si no, que se me iba el ratón. Que se me iba el ratón. Bueno, pues esta salió así, así Pero va a ser. bueno, está mal Ah, el Quirón, debería de estar en Virgo y está en pues mira, Cáncer. Pero bueno, para que sepan, el Quirón debería de es haberse en movido. Virgo, por favor, en la rueda no está bien puesto. Es una equivocación, no lo he pasado. Esto es como todo. Lo humano, el humano es humano, no es Sí, perfecto. suele suceder, ¿no? Y Pero encima, bueno, vámonos. Lo bueno es que ahí está Quirón en Virgo. sí, sí, y además es que esto ocurre en Quirón en Virgo, que precisamente voy a hablar de esa perfección. El detalle. Quirón, claro. Quirón en Virgo o en casa 6. Para las personas que tengan Quirón en Virgo en casa 6, mira, yo voy a relacionar esta herida con unas palabras, para que así se centre todo. La voy a relacionar con obsesión, esclavitud, entrega y exceso de responsabilidad. Voy a desarrollar un poco. Son personas obsesivas con el tema de la salud, con la rutina, con el trabajo, con lo cotidiano, con los hábitos del día a día. Me voy a poner un ejemplo. Una persona que quiere hacer deporte todos los días, y aunque esté machacado, si él hace todos los días 3 horas de deporte, pues hace todos los días 3 horas de deporte. Son ese tipo de personas, ¿vale? No se permiten relajarse. Otro ejemplo cotidiano, personas que están todo el día trabajando, que viven para trabajar, que no hacen otra cosa que trabajar. Aman tanto su profesión que se olvidan de ellos. O sea, son personas obsesivas, totalmente obsesivas, y que al final son esclavas de sí mismas. Porque si aman el trabajo, se entregan al trabajo, se vuelven esclavos del trabajo y llegan incluso hasta enfermar. Son personas con mucha capacidad para organizar los asuntos ajenos y para concretar objetivos, pero para otras personas, para ellos no. Para ellos no, porque se pierden en el detalle, se pierden en el análisis, se pierden en la perfección, en la obsesión, y al final se vuelven esclavos de lo que están haciendo, pero no llegan a ninguna concreción, porque están perdidos en el detalle. Tienen un profundo sentimiento de no hacer las cosas bien. Corren el peligro de entregarse tanto a los demás
o a cualquier situación que estén viviendo, como estoy contando, que se olvidan de ellos. O sea, es como si ellos no existieran. Al prestar tanta atención a los detalles, se les hace muy complicado asimilar experiencias, porque están en el detalle y no ven la experiencia desde la perspectiva más amplia, solo en el detalle. Y les cuesta mucho procesar información, porque se quedan en el detalle, están perdidos ahí. A ver, para salir de ahí, porque yo creo que lo importante es para salir, pues mira lo que me ha pasado a mí, que hago una transparencia en la que pongo Quirón en Virgo, en casa 6, y Quirón está en casa 4, aquí en la rueda, en Cáncer, ¿vale? Esto, una persona con Quirón en Virgo se hubiera tirado de los pelos. ¿Cómo he podido yo hacer esto? Porque tienen un tema con la perfección que se les va la vida en ello. Entonces, para salir de ahí, lo primero hay que aprender a escucharse y a no obsesionarse. Y aceptar que el humano tiene límites, como yo los he tenido ahora mismo. Pues no pasa nada y que la perfección no existe, que todo tal cual ocurre es perfecto. Incluso el mayor acto de amor de estas personas hacia sí mismas es llegar a renunciar a algo que, aunque lo aman con toda su alma, saben que les hace daño. Por ejemplo, llegar a renunciar a esas 3 horas de deporte, que aman hacer ese deporte, pero saben que le hace daño porque va a ser un cansancio excesivo, porque llevan trabajando 12 horas y ahora se van a hacer 3 horas de deporte. Si son capaces de renunciar a hacer ese día, ese deporte, es el mayor acto de amor que hacen hacia sí mismos, porque ya no se están castigando. No hablo de resignarse, decir, bueno, es que hoy no he podido, porque la situación se me ha dado así. No, porque si tú te resignas, eso lo estás entendiendo desde el resentimiento y encima te estás castigando porque no lo has hecho. Es renunciar. Cuando se renuncia es porque se hace desde el entendimiento del amor hacia ti mismo. Como que tú eres más importante, tu persona es más importante que cualquier otra situación o ir a hacer ese deporte. También deben de descubrir estas personas, y es muy bonito descubrirlo, que el caos existe y que no pasa nada por vivir en el caos, que se puede vivir perfectamente y que no todo es la perfección y el orden. Así que no siempre está la perfección y el orden en las cosas y que a lo mejor esas situaciones ocurren para un mayor bien. Quiero decir, estas personas tienen que llegar a esas conclusiones y soltar el control. Para estas personas de Quirón en Virgo en casa 6 o en casa 6, es un trabajo muy arduo en soltar el control, fluir con el momento y con eso ya descansarán, porque es que no descansan y tienen que aprender a delegar tareas. Y no pasa nada, que otro lo va a saber hacer igual que tú. ¿Por qué no va a hacer otro lo que tú haces? Son tan perfeccionistas que no son capaces de delegar tareas y hacer un uso correcto de la responsabilidad. A no estar ni en el exceso de responsabilidad ni en el defecto. ¿Qué pasa? Que cuando las personas están en el exceso de responsabilidad llega un momento que explotan y se van al defecto de la responsabilidad. Pero que es, que yo quiero decir que es maravilloso porque así conocen los dos polos para quedarse en un equilibrio de esa responsabilidad. Son personas con muchísimo exceso en todas estas cosas que he contado. O sea, por eso ha pasado esto con esta transparencia. Bueno, Pero yo no tengo a Quirón en Virgo ni en casa 6. Por bueno. eso no me lo he tomado. Yo algo que quiero salir como en defensa o más bien en aclaración en cuanto a la palabra que le han hecho prácticamente etiquetado a Virgo, esto que dicen del perfeccionismo. Yo lo que veo es que ha habido, Virgo para mí es un signo que realmente la palabra es yo analizo y para mí se asocia incluso con la diosa Atenea, que es la diosa de la inteligencia y de la guerra. Pero aquí para mí lo importante es que esta parte que se le ha dado del lenguaje o que se haya incorporado más en el lenguaje del perfeccionamiento, no quiere decir que se quieran sentir mejor que todos. Desgraciadamente es una palabra que se ha utilizado mucho y el perfeccionamiento para mí viene a ser esta parte definitivamente no ser capaz de hacer a veces algo, ¿no? Porque quieres hacer algo tan perfecto que nunca lo haces, que nunca te atreves,
que nunca lo inicies. Entonces, por de ahí eso... perderse en el detalle, de ahí perderse en el detalle. Exactamente. Por eso pienso que se ha utilizado mal esta palabra, porque el perfeccionamiento como tal y como yo lo veo es en lo rutinario, ¿sí? Es justamente la habilidad que tengo de estar haciendo todos los días, o sea, vivir una realidad, pero analizarla y no volver al punto donde estaba antes, que para mí esto es algo que tiene que ver con Virgo y con la casa de Virgo, ¿no? La casa 6. En parte, en la cuestión de las heridas que para mí, por la astrología, digamos, puedo ver con Quirón en esta casa, que nos lleva muchas veces a pensar que si cometemos un error, híjole, o sea, nos acomplejamos así de que, oh, Dios mío, ese gran miedo, porque acuérdense que les dije que Quirón trae miedo, dudas, ¿verdad? A equivocarse. Otra de las cosas es que a veces podemos generar, y digo, no lo tengo yo, pero bueno, generar juicios o críticas que no sirven de nada, ¿sí? Otra cosa que nos puede traer este Quirón en esta casa es de repente sentir que, como es la casa de la misión de vida, a veces podemos sentir que perdemos el propósito, que nos sentimos perdidos sin esa misión, que no la encontramos. O justamente, como les decía antes, Virgo, como lleva una vida con rutina, con su día a día, con lo cotidiano, pues esta parte es, con Quirón ahí, a veces es sentir que no me especializo, ¿saben? O sea, que como todos los días hago, de repente no llego a sentir que eso es una especialidad, o sea, no se alcanza a ver realmente que la persona ha adquirido herramientas, sino como lo ve algo cotidiano, pues no le tome importancia. Claro, porque como que nunca es suficiente, o sea, es como que están ahí y dale, y dale, y dale, entonces como lo ve, como tú dices, como es rutinario, es diario, dice, no, yo lo tengo, y tienen ¿Sí? muchísimo, Sí, y no. pues muchísimo. Y claro, yo lo he hecho, a ver, yo lo he hecho un poquito exagerado todo, para que así se vayan quedando. No, y muy bien, no, y muy bien que luego tú vives, porque yo lo he hecho todo como un poquito más exagerado para que se queden con palabras claves. sí, Para que es que se hay reconozcan, cosas... se reconozcan, o sea, que las personas se reconozcan en esa parte que igual pues es un poco más exagerado de lo que verdaderamente, porque luego Virgo tiene unas cualidades y en casa 6 preciosas. Sí, es que se maneja justamente por casa y por signo algunas cosas, ¿no? Pero aquí, tanto para Virgo como para Géminis, por ejemplo, Mercurio es el regente y hay diferencia entre Mercurio en Géminis y Mercurio en Virgo. Y esta parte sí me parece que las personas que tienen Virgo y en alguna parte de nuestra carta todos lo tenemos, cómo se conecta con esta energía, que también puede ser el extremo. Acuérdense que como bien estamos viendo las dos estamos porque esta fusión es polaridad. Y tanto polarizamos en astro como en la psico, o la psique. Entonces, no hay así como que no, pero sí como ir delimitando un poquito más también, cómo se va generando, ¿verdad? Y creo que también aquí a veces este Quirón puede traer infelicidad, a veces también se puede llegar a sentir que no se tienen los logros laborales que quisiéramos. Recuerden que es la casa del servicio, del trabajo, ¿no? Claro, Entonces, porque volvemos otra vez, no le es suficiente. O sea, Virgo es como que no le es suficiente y te tiene que ser suficiente. Es la parte de que el ser humano tiene unos límites y no pasa nada. Y es aceptar que tiene esos límites. Es que es como que no le es suficiente, claro, Virgo es, y se pierde y se olvida hasta de sí mismo. Y eso, es cierto, claro, esa es la historia. Claro. Es cierto. Y también aquí puede traer dudas de si estoy avanzando, porque acuérdense que es lo que es también en lo espiritual, porque hablamos de salud y la salud abarca diferentes áreas, ¿no? Entonces, con este Quirón, creo que lo que nos ayuda también a ir trabajando a lo largo del tiempo y poder trascender es
poder reconocer los errores, pero los errores que nos sumen. Recuerden que todos los errores sirven siempre y cuando sumen para corregir. Y creo que es bien importante aquí saber autocorregirse y también saber hacer esas críticas constructivas. Si vamos a hacer juicios y críticas para estar peor, pues creo que seguimos en las mismas. Entonces, aquí Sí, porque ya que tiene esa capacidad, ¿no? De esa capacidad de análisis, esa capacidad, pues utilizarla de forma constructiva, esa capacidad, en lugar claro, de utilizarla ni siquiera de forma, o sea, en lugar de utilizarla de forma destructiva, ni para él ni para otros. Por eso dices tú lo del juicio o las críticas, pues a tener esa capacidad, ya que tienes esa capacidad, utilízala para construirte mejor. Ya sí, está. y algo que tiene aquí, por ejemplo, como Virgo también es esta parte, Mercurio aquí conecta con los oídos, con la boca, ¿no? Entonces es cómo interpreto el mundo, pero visible. Y también cómo analizo este mundo desde un punto de vista frío, pero consistente. Y frío no me refiero a que de plano no sienta nada, no. Una cosa es que yo hago un análisis de las cosas y otra cosa es que sea subjetividad, que ya es muy diferente porque ahí entra la emocionalidad como que de un modo diferente, pero bueno, aquí Son muy tenemos... objetivos, sí, son ¿Sí? personas muy objetivas, precisamente por eso digo que utilicen esas Sí, capacidades. Lo que pasa que son muy objetivos a veces para el otro, para ellos mismos les sí, cuesta, porque a todos nos exactamente. cuesta Sí, conectar con porque nosotros a mismos. final de cuentas, donde esté Quirón, siempre va a costar verlo en uno mismo y trabajar estas cosas. Y todo lo que comentaste, pues es adecuadamente todo lo que cuesta trabajar con Quirón ahí, ¿no? Y este Quirón aquí está más o menos como 2 años y también tienen cuadraturas muy pequeñitos, a los 5 y a los 17, o sea, la cuadratura y la posición. Entonces, pues sí, los procesos de madurez todavía no se llegan, por eso también a veces cuesta con poder reconocer todo esto que ahorita pues platicábamos, Ana y yo. Y Sí. bueno, pues Bueno, Ana. el siguiente vídeo continuaremos para que no se hagan vídeos más largos ni más. Continuaremos desde Libra hasta Piscis, haremos exactamente lo mismo, contaremos el Quirón en esos signos y en esas casas. Y bueno, deseamos las dos que esta información os sea útil y si así es y consideráis que es una información valiosa para otras personas y que puede aportarles, yo lo que sí os pido, por favor, pero no porque yo los pida, sino porque es que YouTube lo pide. O sea, para que pueda llegar la información a más personas, hay que darle a suscribirse, a darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones, darle a me gusta y escribir comentarios. Si no, al final esta información no llega a otras personas. Entonces, si lo consideráis, porque sea válida, adelante. Si no lo consideráis, igualmente digo que no adelante, que será cuando lo consideréis. Y vuelvo otra vez a decir que muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo, por estar aquí con nosotras y que nos vemos en el próximo vídeo. Que ya con este Libra. Así es, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un besito, Vivi. Hasta luego.